Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestro ejemplo, ¿verdad? El que venimos ya desarrollando hace algunos videos atrás. Recuérdense que estamos desarrollando un ejemplo sencillo, implementando un modelo de tres capas y una conexión a una base de datos por medio de Entity Framework. El proyecto trata sobre un aplicativo para gestionar tareas de un proyecto. Esas tareas pueden tener diferentes estados y nuestro sistemita pues básicamente va a gestionar esas tareas que pueden estar pendientes, finalizadas, ¿verdad? O inactivas en todo caso. Bueno, pero vamos a irnos nuevamente al código de Visual, ¿verdad? El Visual para seguir desarrollando nuestro ejemplo. Ok, ya estamos acá. Recordemos entonces que ya creamos, no las hemos trabajado, pero ya creamos tanto la capa de Business Layer, la capa de negocios, ya trabajamos lo que es la capa de presentación y estamos aquí en la capa de datos. Ya generamos, ¿verdad? Por medio del Entity Framework, la conexión con la base de datos. Vamos a irnos acá a la capa de Access Data y vamos a eliminar esta clase que se creó por defecto. Le doy clic al botón de la derecha, eliminar y le digo que sí. ¿Ok? Ok, ahora en la capa de acceso a datos, vamos a darle clic al botón de la derecha y vamos a crear una carpeta. La vamos a llamar Services, o sea, servicios, ¿verdad? Perdón, esta carpeta, vamos a eliminarla. Esta carpeta donde la creamos, me van a disculpar el error. Esta carpeta la vamos a crear en la capa, pero en la capa de Business Layer, ¿verdad? Aquí, en esta capa donde la creamos, en la Business Layer. Perdón ahí por el lapsus. Ok, entonces Services. Y más adelante verán ustedes para qué es que creamos esta carpetita. Ahora vamos a empezar a crear, ¿verdad? Todos aquellos servicios que nos van a servir para la interacción entre la capa de la lógica de negocio y la capa de datos, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a posicionarnos en la carpeta Services que acabamos de crear. Le vamos a dar clic al botón de la derecha y vamos a agregar un nuevo elemento. Ese nuevo elemento que vamos a crear, ¿verdad? Va a ser una clase, ¿sí? Una clase. Esa clase la vamos a denominar Tag Services, ¿verdad? O sea, servicios de tarea. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Simple y sencillamente, eh, yo le estoy colocando ese nombre en alusión al sistema de tareas y services, ¿verdad? Para todos los servicios que nos van a servir, repito, para la interacción que va a haber entre la capa de la lógica del negocio y la capa de datos. Entonces ya ahí tenemos la clase Tag Service que está dentro de la carpeta Service, ¿verdad? Bueno, dentro de una vez que hemos creado esta clase Tag Service dentro de la carpeta Service, vamos a posicionarnos adentro de esta clase y vamos a crear primero que todo el método constructor de esta clase, ¿verdad? El método constructor. Ya sabemos qué hace el método constructor, ¿verdad? No vamos a ponernos a explicar a estas alturas de la vida lo que hace el método constructor. Si usted no recuerda que hace un método constructor, le va a tocar devolverse varios videos hacia atrás. Entonces ya tenemos recordemos,
la clase tag service, que la creamos dentro de la carpeta service, que a su vez está, ¿verdad? Esta carpeta la creamos dentro de la capa de Business Layer, ¿verdad? La capa de negocios. ¿Ok? Entonces aquí van a haber una serie de servicios, ¿verdad? Que nos van a servir para agregar las tareas, para actualizar las tareas del programa, para inactivar una tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa lógica de negocio, toda esa lógica de funcionamiento, eh, de cómo se va a comportar nuestro sistemita de gestión de o administrador de tareas, de cómo la información se va a actualizar en la base de datos, cómo se va a agregar esa información a la base de datos, cómo vamos a ir a solicitar y extraer esa información a la base de datos, todo eso sucede en esta capa, en la capa de Business Layer. Y propiamente todos esos son diferentes servicios, ¿verdad? Que el usuario desde la capa de presentación va a utilizar para interactuar a su vez la capa de negocios con la capa de datos. Ese es el orden de jerarquía de interacción. Y esos servicios que vamos a empezar a programar es para esos tipos de comportamientos que va a tener nuestro sistema. Ok, el primer método o servicio que vamos a crear, ¿verdad? Son de tipo público para que puedan ser consumidos, que va a ser booleano, ¿verdad? Va a ser un servicio que nos va a servir para agregar o actualizar tareas, ¿verdad? A nuestra base de datos. Entonces, add, ¿verdad? Or update tags. O sea, añadir o actualizar tareas. Ese es nuestro primer método. Es ese método, ¿verdad? Entonces, repito, add de añadir o update tags. Añadir o actualizar tareas. Entonces, vamos a agregarle aquí una documentación interna. Vamos a agregarle aquí una documentación interna. Entonces, método para agregar o actualizar tareas. Eso es lo que hace nuestro método. Ok, luego vamos a generar, como nosotros estamos trabajando con Entity Framework, recordemos, ¿verdad? Nosotros vamos a instanciar el objeto de tipo Entity, ¿verdad? Que se generó en la capa de Access Data, cuando nosotros generamos, ¿verdad? La conexión mediante Entity Framework. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace con la palabra reservada using, ¿verdad? Eso es que vamos a utilizar el Entity Framework y aquí, entre paréntesis, vamos a generar la instancia de ese objeto. Es un objeto, ¿verdad? De tipo var, o sea, tipo indeterminado. Lo vamos a llamar db, usted le puede poner Juanito si quiere, y yo normalmente utilizo la palabra db o por, digamos, por una norma casi que tácita general, normalmente esta instancia de este tipo de objeto de Entity Framework se le denomina DB. Entonces es una instancia. Entonces igual new, ¿verdad? Y buscamos aquí en la carpeta model, ¿verdad? En la carpeta model, cuando nosotros generamos la instancia, se nos tuvo que haber generado un objeto del tipo Entity Framework. ¿Verdad? Hay un nombre que nosotros le colocamos cuando estamos generando la instancia con la base de datos. Recuerdan que yo les dije a ustedes, si ustedes se devuelven unos videos atrás, verán que nuestra base se llama tags to do, ¿verdad? Y a la hora de hacer la conexión por medio de Entity Framework, se le agrega la palabra reservada entities. Es el nombre de la base de datos más la palabra entities. Ese es nuestro objeto entity, ¿verdad? Entonces, vamos a estar, db es una instancia de ese objeto. Entonces, tags to do entity. ¿Correcto?
entities con S al final, por cierto. Tags to entities. Es normal que aquí nos esté dando este error en el nombre de nuestro método y ustedes se estarán recordando por qué. Porque al ser de tipo booleano nos tiene que retornar. Aquí de momento le voy a poner algo, ¿verdad? Todavía no sé exactamente, bueno, sí sé, pero todavía no les voy a decir qué es lo que va a retornar. Y aquí eliminamos el error en el nombre del método, porque por ser booleano tiene que retornar algo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que él retorna. Y aquí el error que nos está dando, ¿verdad? En el objeto tags to entities es porque aquí no tenemos instanciado, ¿verdad? Lo que es el access data. Ok, lo primero que vamos a hacer antes de resolver esto, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer la referencia, de la capa Business Layer, la capa de negocios, a la capa de datos. Para eso le vamos a dar clic al botón de la derecha, le vamos a decir agregar una referencia, ¿sí? Y aquí en proyectos, ¿verdad? Se nos despliega estos dos proyectos, el de los que son distintos a la misma capa de negocios. Ella solo se puede referenciar con Access Data o con la capa de la vista. Nosotros vamos a hacer la referencia de la Business Layer a la Access Data, a la capa de acceso a datos y le vamos a dar a aceptar. Y ya ahí tenemos la referencia de la capa de negocios con la capa de datos. Ok, una vez que hemos hecho esa referencia de la capa de negocios con la capa de datos, me voy a ir aquí donde se me está generando el error, ¿verdad? En la instancia del objeto, ¿verdad? Entity. Y me voy a posicionar aquí encima y me voy a ir al bombillito y le voy a dar clic al bombillito. Y aquí hay una opción, la primera que les tiene que aparecer, using accessdata.model. Tenemos que, ¿verdad?, hacer la referencia al uso, ¿verdad?, del modelo de la capa de datos. Y le voy a dar clic, entonces vea que aquí ya se me hizo la referencia. Ahí está. Luego voy a irme nuevamente donde se me está generando el error, nuevamente, y aquí en el bombillito me aparece ahora esta opción que dice instalar paquete de Entity Framework. Necesito instalar en esta capa, ¿verdad? El paquete de Entity Framework. Entonces le doy clic, usar versión, ¿verdad? Local 6. ¿Verdad? Y se comienza a instalar el paquete de Entity Framework versión 6. algo y listo. Ven que ya no nos aparece ningún error porque ya instanciamos correctamente el modelo de la capa de datos y ya instalamos correctamente también el Entity Framework en nuestra capa de servicios, porque este es otro proyecto. A pesar de que el Entity Framework nosotros ya lo configuramos, ¿verdad? Lo implementamos en la capa de datos, este es un proyecto y este es otro proyecto. Estos dos proyectos deben de estar referenciados, o sea, la capa de negocios tiene que tener una referencia a la capa de datos, que eso fue lo que hicimos antes, y una vez que hemos hecho la referencia, debemos de hacer, ¿verdad?, la implementar el uso del acceso a la capa de datos, al modelo de la capa de datos, y finalmente lo que hicimos acá, ¿verdad? Ok, aquí vamos a hacer aquí lo que hicimos, más bien, perdón, es la instancia al objeto entity, ¿verdad?
de la capa de acceso a datos. Entonces recordemos que cuando ustedes creen su base de datos, su base de datos se llama Miguelito, ¿sí? Y cuando ustedes están haciendo lo del video 92, si mal no, bueno, no me traiciona, o sea, cuando estén aplicando ¿verdad? El entity para relacionar su proyecto con la base de datos, se genera este objeto, el objeto entity, que repito, el objeto entity siempre va a ser el nombre de su base de datos y la palabra entities en plural. Y si no, si se les olvida para hacer esta instancia que hicimos acá, la buscan aquí en la carpeta models, ¿verdad? Aquí en model 1 context, ¿verdad? Aquí va a estar siempre su objeto entities. Tienen que buscar un nombre que termine en entities. Y casi siempre va a ser, repito, el de su base de datos con la palabra reservada entity. Ok, entonces aquí, perdón, aquí abrimos y cerramos llavecitas. ¿Sí? Más bien esta leyendita, para que no nos quede ahí perdida, esta documentación la vamos a poner acá. Y abrimos y cerramos llaves. Ahora vamos a abrir un momento nuestra base de datos para recordar los campos que tiene nuestra base de datos o las tablas de nuestra base de datos. Esto es lo mismo para 1, 2, 3, n tablas, ¿verdad? Solo que esto lo tienen que hacer ustedes, lo que vamos a hacer a continuación, para cada una de las tablas que ustedes tengan en su base de datos. Entonces yo estoy abriendo simple y sencillamente el SQL para ir a ver los campos de la tabla que yo voy a utilizar. Ok, aquí estoy en mi SQL, Microsoft SQL Server Management Studio. Ven, aquí tengo yo mi base de datos, tags to do. Simple y sencillamente cuando yo hago la relación con Entity Framework, lo que hablaba antes, para dejarlo todavía más claro. Simple y sencillamente mi objeto entities va a ser el nombre de mi base de datos más la palabra reservada en. Bueno, eso no es lo que yo quería ver. Yo quiero ver en mi base de datos, yo tengo una única tabla que se llama tareas, por cierto. Y esta tabla tiene los siguientes campos, ¿verdad? El ID, el nombre de la tarea, una descripción y los 3 estados, ¿verdad? Is active, pending and finalize, ¿verdad? Para cada uno de las tareas. Esos son los campos de nuestra pequeña base de datos. Bueno, además estábamos viendo nuestra base de datos porque básicamente, bueno, por cada una de las tablas que ustedes tengan, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Ve que en estos momentos estamos trabajando con la tabla tags, la tabla tareas. Nuestro método, ¿verdad? Nuestro método de add update tags va a recibir un objeto del tipo tags, del tipo de la tabla X que ustedes estén trabajando. Ok, el objeto que se va a pasar como referencia, pero en mi caso, para que no me cree ningún conflicto, voy a decirle lo siguiente, que este objeto que yo estoy pasando como referencia, ¿verdad? Es mi objeto accessData.model, ¿verdad? .tags, ¿verdad? Ustedes pueden hacer lo mismo para cada una de las tablas que necesiten pasar como referencia.
voy a crear una variable de ese tipo de objeto, que yo lo voy a llamar igual que la tabla, solo que en minúscula. Entonces, este objeto que yo estoy pasando por referencia a mi método addToDate, realmente si ustedes lo ven, es mi tabla. Para cada una de las tablas tengo que hacer exactamente esto mismo que estoy haciendo. Entonces ya tenemos definido nuestro objeto, ¿verdad? Tags, que va a ser el objeto que vamos a pasar por referencia para el proceso de añadir o actualizar los datos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a validar si el objeto que viene entrante por parámetro existe o no, ¿verdad? Porque necesitamos validar eso antes. Ya sea para actualizarlo o para agregarlo, primero necesitamos saber si ese objeto existe o no existe. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a validarlo con un típico if, ¿verdad? Entonces, if ¿qué? Vamos a validar si el objeto, ¿verdad? Por medio de su ID, como ya aquí tenemos, este es un objeto de mi tipo de tabla, por decirlo así, de alguna forma, pues aquí tenemos todas las propiedades, todos los campos de mis tablas. Entonces yo aquí estoy validando por el campo ID. Si es mayor a 0, ok, abro y cierro llaves. Y si esto se cumple, ¿qué hago entonces? Lo siguiente. Ok, aquí lo que vamos a hacer entonces, si esto se cumple, vamos a obtener, ¿verdad? El registro ya existente en la base de datos para poder modificarlo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, var current tags, ¿verdad? En el caso de mi objeto, ¿verdad? Ustedes le pueden poner current parqueo, current ID producto, no sé, dependerá de su proyecto, ¿verdad? Eso va a ser igual, entonces, a ADB, que es mi instancia del objeto de la base de datos, ¿verdad? Tags.where, abro y cierro paréntesis, w lambda w.id, porque ese es el campo que estoy validando, correcto. Entonces aquí hacemos la referencia al objeto que está en la tabla. Entonces igual tags.id, porque lo que estamos comparando es el ID del objeto, ¿verdad? Que yo estoy trayendo de mi tabla y punto y coma. Entonces repito, aquí lo que estamos haciendo es obteniendo el registro ya existente, ¿verdad? Que ya existe en la base de datos para poder modificarlo, ¿verdad? Entonces esta es una variable que normalmente el current o es el actual, ¿verdad? Ustedes le pueden poner ahí Juanita, Memita o lo que sea, ¿verdad? Eso simple y sencillamente es una variable. Lo que sí definitivamente son palabras reservadas, ¿verdad? Bueno, no todas, ¿verdad? Porque también va a depender del diseño de la base de datos que ustedes hayan hecho y del campo que ustedes estén validando. ¿Ok? Entonces, repito, aquí lo que estoy haciendo yo es obteniendo el registro ya existente de la base de datos para poder modificarlo. Y aquí vamos a agregar algo antes de agregar el punto y coma. Vamos a hacer la consulta
por default desde el primer campo, desde el primer objeto. Entonces le agregamos, ¿verdad?, el punto first of default, o sea, el primero por defecto. Vamos a iniciar la consulta, iniciando desde el top de la tabla, de arriba para abajo. Y como esto es un método, el first of default, recordemos que todos los métodos cierran y abren paréntesis, y ya con esto tenemos el objeto, ¿verdad? Tenemos el objeto que se quiere modificar. Entonces, digamos, esto va a depender, ¿verdad?, de la tabla que ustedes estén modificando, la tabla que ustedes estén utilizando de su base de datos, ¿sí? Y normalmente, pues por supuesto, nosotros hacemos las búsquedas por el ID. Por eso es que las bases de datos llevan un campo llave. Entonces esa búsqueda la hacemos por medio del campo llave y lo hacemos iniciando desde el primer registro por default hacia abajo, hacia el resto, ¿verdad? Entonces, listo. Ya tenemos aquí, repito, el registro que queremos modificar. Y pues por supuesto validamos que realmente exista. Ahora, si el registro, si el dato realmente existe, ¿verdad? O sea, que si current tax es diferente de null, ¿verdad? Es porque el registro realmente existe. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es actualizar, modificar, ¿verdad? Ok, entonces aquí procedemos, ¿verdad?, a actualizar los datos. Si realmente el registro existe, repito. Entonces aquí hacemos el current tax.name tax es igual al tax.name tax. Y así hacemos con cada uno de los campos, con cada uno de los campos de nuestra tabla, en esta caso de nuestra tabla tax. Entonces igual nuestro objeto current tax, la descripción, porque lo único que no modificamos es el campo ID, porque el campo ID es autoincrementable. Nosotros podemos modificar cualquier otro de los campos de nuestra tabla, el nombre, la descripción o los estados activo, pendiente o finalizado, ¿cierto? Entonces nuestro objeto de tipo tag, nuestro tipo tabla, su campo de descripción y así sucesivamente para los demás campos. Active es igual a tax.active y current tax.pending. Esos son los nombres de mis campos de mi tabla, ¿verdad? Ustedes harán los que les corresponden de acuerdo a los campos de las tablas o la tabla, porque pueden ser varias tablas, ¿verdad? Tendrán que hacer eso por cada una de las tablas que ustedes estén trabajando. Finalize. Entonces, haciendo esto, lo que logramos hacer es la actualización de los datos. Ok, y ahora vamos a validar si el registro no existía, ¿verdad? Quiere decir entonces que el registro es un registro nuevo, ¿verdad? Es una nueva tarea. Entonces vamos a validar eso. Si el registro es nuevo, entonces simple y sencillamente lo vamos a añadir a la tabla.
¿verdad? Entonces db punto, ¿verdad? Tax punto add, ¿verdad? Añadir ¿qué? El registro o el dato que nos estén enviando por parámetro. Entonces, en caso de que no exista, ¿sí? En caso de que el objeto no exista, pues simple y sencillamente procedemos. Si no existe el registro, procedemos a... Ok, como este es un registro de una actividad nueva que se está haciendo a la base de datos, entonces aquí, si no existe, agregamos el registro de la tarea a la base de datos. Ok, pero si no existe, es importante recordar que una tarea cuando se agrega a nuestro sistemita de gestión de tareas debe quedar en estado activo, porque nuestras tareas, recordemos, ¿verdad? Que tienen un estado activo, si está en 1, o sea, si es verdadero, y si está en activo, está en 0. Pero obviamente, si nosotros estamos agregando una tarea recientemente, las tareas por default, cuando se agreguen, tienen que quedar en estado activo, ¿sí? En el caso de mi sistema, de gestión de tareas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí le decimos tags, ¿verdad? Punto isActive, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? A true, o sea, a 1. Para que la tarea a la hora de agregarse se agregue como en estado activo. Listo. Agregamos la tarea y de una vez queda en estado activo. Porque recordemos que el borrado, la eliminación en bases de datos es una eliminación lógica, o sea, es ponerle a un registro 0 o 1, no es que lo eliminamos, no es que lo borramos, es que nosotros simple y sencillamente en un estado lógico de 0 o 1, falso o verdadero, ese registro como tal, si está en 0, ¿verdad? ¿Sí? 0, 1, si está en falso, este registro no es utilizado en lo sucesivo para ningún tipo de acción, para que lo tengamos claro. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a verificar si la tabla, ¿verdad? Con la que estamos trabajando, en este caso, en el caso preciso mío, es con la tabla llamada tags, vamos a verificar si esa tabla tiene cambios, ¿sí? La tabla que ustedes deberán colocar aquí, yo repito, en el caso de la mía, la tabla se llama tags. Ustedes verificarán, de acuerdo a su proyecto, lo que vamos a proceder a hacer aquí. Entonces voy a declarar una variable, yo la voy a llamar result, que le pueden llamar como ustedes quieran, normalmente se le llama así, db.changeStructure.hasChange. Con estos métodos verificamos lo que les estoy indicando. Verificar si la tabla X, en el caso mío, repito, la tabla tags tiene cambios. Entonces aquí voy a hacer un if y voy a evaluar cabalmente la variable result que yo acabo de crear, ¿verdad? Si resultado, o sea, que si resultado es igual true, abro y cierro llaves. Ok, entonces vamos a aplicar. Entonces, si eso es así, nuestro objeto va a aplicar el método salvar cambios, porque hubo algún cambio, ya sea que se agregó un nuevo registro o se modificó un registro existente, se debe de salvar los cambios, ¿verdad? Entonces, con este método, el SaveChange, verificamos que efectivamente los cambios
se hayan salvado. Y el return finalmente el return, ¿verdad? En realidad el return va aquí. ¿Sí? ¿Esto qué va a retornar finalmente? Pues el result, ¿verdad? El resultado que finalmente va a ser falso o verdadero. Y listo, ya tenemos el primer método de algunos que vamos a hacer, en este caso, el método, ¿sí?, que nos actualiza o nos incluye un nuevo registro, una nueva tarea. En el caso de los proyectos de ustedes, tendrán que hacerlo para cada uno de los diferentes registros de las diferentes tablas que ustedes estén trabajando. Entonces vamos a dejar este video hasta acá, ya se nos hizo más bien muy extenso, y vamos a continuar en la próxima entrega con el desarrollo de los siguientes servicios, métodos, ¿verdad?, que van a estar incluidos, repito, en la capa de negocio.